Hola, yo soy Miguel. Yo quería hablar de este libro de Novalis que se llama Enrique Dofterdingen. Em, George Philipp Friedrich von Handerberg, más conocido como Novalis, fue un escritor y filósofo alemán que nació en Widerstedt, Alemania, el 2 de mayo de 1972 y que se murió en Weissenfels, en Alemania también, el 25 de marzo de 1801 a los 28 años. Entre sus obras más conocidas están pues todas las que vienen aquí, que es la primera parte de sus obras completas, en la segunda están solo los fragmentos. En este libro están contenidos los discípulos en Sais, Enrique de Ofterdingen, los himnos a la noche, los cantos religiosos, Europa o la cristiandad, amor y fe, o la reina y el rey, que son aforismos, y Pollens, que también son aforismos. Yo solo quería hablar más o menos de Enrique de Ofterdingen, porque, bueno, digo más o menos porque o sea, es un libro increíble, así es volar muy, muy alto, pero es muy complicado. O bueno, se necesita bastante paciencia, es un lenguaje muy alegórico. Y bueno, um, yo lo que voy a hacer es contar un poco sobre la trama y luego leer unos fragmentos que me parecieron muy buenos y explicar o tratar de hacerlo la última parte que aparece en ese relato inacabado, en esa novela, porque, bueno, es así delirante, ya de que salen esfinges y figuras mitológicas como Atlas o cosas así. Bueno, también sale Eros y Fábula, pero todo tiene un sentido. Y de hecho, lo bueno de esta edición es que viene como un estudio de un tal Spenle que escribió un libro acerca de Novalis que se llama Novalis, Ensayos sobre el idealismo romántico en Alemania. Um, bueno, la novela Enrique de Ofterdingen se trata de alguien que quiere ser poeta. Y quiere ser poeta porque intuye que pues es como la forma de relacionarse con la naturaleza más um, intensa y más directa. Pero bueno, ya en Los discípulos en Sais, o sea, esa es una novela a la como las diabólicas de Barbie d'Aurevilly, en la que solo hay diferentes personajes que son como ideas, es decir, que van a argumentar a favor de su perspectiva sobre un mismo concepto, en este caso el concepto de naturaleza. Novalis es como la expresión máxima del romanticismo, porque en él se conjugan pues muchas de las temáticas que están en sus compañeros del Ateneo, como Schlegel y Schleiermacher, y también, o sea, los filósofos como Schelling o el mismo Hegel, pero él es, o sea, es más poeta que otra cosa. Y se ve, porque la filosofía como que no le importa, lo que le importa es como encontrar una expresión poética que tenga como ambiciones proféticas, es decir, que reemplace la religión casi. Y, o bueno, no que la reemplace, sino que funja ese mismo papel, es decir, el papel de ligarnos con lo sagrado, religio, ¿no? Pero, bueno, para volver a Enrique de Ofterdingen, él es hijo de un minero y desde muy joven se da cuenta de su vocación. Todo el libro empieza con un sueño que es muy raro, que es él en una cueva viendo el color morado y como una flor. Después esa es como una um, premonición porque pues eso como que le estaría mostrando el destino de su amor, o bueno, más bien como el objeto de su amor, que es Matilda, la hija de alguien que él admira mucho y que de hecho en el ensayo en donde explican el último cuento, que es un Märchen, es decir, no es, o sea, es como los de los hermanos Grimm, parece así como
una leyenda popular. Ese cuento que sale al final de esa novela, o sea, de Enrique de Ofterdingen, um, lo cuenta un personaje que se llama Klingsor, que es, bueno, está inspirado de un personaje que existió, que era como un místico de la Edad Media, pero en realidad estaría representando a alguien que Novalis admiró enormemente, a saber, al grandísimo de Goethe. Y bueno, para llegar a ese punto, primero Enrique pues habla con diferentes personajes antes de enamorarse de Matilda y digamos que encuentra su vocación y delibera, o bueno, pues sí, piensa acerca de qué es ser poeta. Y bueno, eso es uno de los fragmentos que voy a leer. Otro es sobre como ser minero, porque bueno, eso también es muy romántico. En Schelling igual hay como una influencia bastante importante de, digamos, la ciencia de su tiempo, que es eh, la química, pero más acentuadamente como el descubrimiento del galvanismo y de como las fuerzas magnéticas. Porque, bueno, o sea, en como el alma del mundo hay reflexiones a ese respecto, pero en Novalis también hay como toda esta última parte que es el Märchen, es decir, el cuento alegórico que cuenta Klingsor. Es así muy de como los metales y las piedras preciosas y bueno, o sea, ahorita que lea el fragmento también va a quedar un poco más claro a qué me refiero. Um, Hay una idea bastante como reaccionaria, podría decirse, o bueno, o sea, Novalis, digamos que está rescatando lo que ve que está a punto de desaparecer. Es decir, como la parte mística de el pensamiento romántico. Es por eso que tiene esa obsesión con pues los aspectos alquímicos o con pues lo que va más allá de una explicación del mundo y que sin embargo forma parte del el quehacer filosófico o el quehacer poético. Y um, es por eso que el símbolo del sol y del día es um, algo en contra de lo que él se va a levantar. De ahí como pues esa maravilla que escribió que se llama Himnos a la noche, ¿no? Porque la noche es sagrada, o sea, la noche es como pues inconsciente, es decir, es algo que nos liga con la naturaleza, pero ya no armónicamente, um, sino en algo que digamos nos trasciende, o sea, en una relación que nos trasciende. Y si digo esto es porque en el ensayo en donde explican el cuento alegórico de Klingsor, que bueno, el que escribió el ensayo dice que es un cuento cabalístico, ahí nos explican que el sol representaría el, el siglo de las luces, la Aufklärung, y hay igual un simbolismo, o sea, todo es así cargado de simbolismo, o sea, bueno, um, el el cuento que está hasta el final de Enrique de Ofterdingen, como decía, lo cuenta el que es como el mentor de Enrique, que se llama Klingsor, y que es un mago, poeta, minero, que, o sea, es alguien que vive en una mina y rodeado de libros. Y cuando lo conoce él queda fascinado porque pues tiene muchísimos libros y pues sabe de la vida también. Y es él quien le presenta a su prometida, que es Matilda. Pero el cuento que relata en la noche de bodas de Matilda y Enrique, pues bueno, se trata de un rey que se llama Actur, que pues va a tener como, o sea, que está casado con Sofía, la sabiduría. Y tiene como un hijo, bueno, en realidad tiene dos, Eros y Fábula. O sea, Actur representa el azar, su esposa representa
la sabiduría. Después está el primer hijo, que es Eros, que, o sea, es el que hace todo el desmadre, bueno, o sea, el que pues desata el caos, porque Eros renuncia a su aspiración más espiritual, se deja llevar por su parte más sensualista. Y esa es una crítica, así como el elogio a la noche, a la filosofía materialista, a la filosofía de las luces, porque según Novalis, la vocación original del amor es más alta, es decir, no tiene que caer en el sensualismo. Y como sin embargo cae, pues termina por, digamos, hacer que llegue la catástrofe a la ciudad de Arctur. Y una vez que eso sucede, cambia el narrador y el narrador se vuelve Fábula, la hermana de Eros. Ambos tenían así igual como una nodriza que es como una escriba, algo muy alegórico, pero una vez que baja, bueno, para salvarse de la catástrofe, Fábula baja a una cueva o como un refugio subterráneo que tienen en el castillo del rey Arthur, y ahí ya todo se vuelve así como delirante, porque quien cuida ese refugio, esa cueva, es una esfinge y hay tres parcas y esas tres parcas necesitan alimentarse de la sangre de las tarántulas y según la interpretación de quien eh, pues analizó ese ensayo, digo ese cuento de Novalis, esas tres tarántulas son como el materialismo filosófico, no digo la filosofía materialista, no lo de Gustavo Bueno, sino lo del siglo XVIII, o sea, de donde va a salir Marx básicamente. Y después, bueno, Fábula logra escapar de como digamos las garras de las parcas y vuelve a salir como al reino, pero ya todo está como destruido y ella, y es ahí donde se ve como el aspecto como galvánico o como mineralógico, ella recupera como al oro y al zinc y con eso eh, va a encontrarse con Atlas, que es el que carga el mundo el que carga el mundo a sus espaldas, ¿no? Y pues como que lo revitaliza y ya, o sea, y a partir de eso como que puede volver a encontrar a su hermano Amor, Eros, y Eros termina después de, bueno, un par más de peripecias por encontrarse con Freya, que es la que alegóricamente representaría la naturaleza. O sea, según Novalis, el amor está destinado a juntarse con la naturaleza, no con el sensualismo. Todo eso es una crítica que está así pues encriptada en una serie de personajes sobredeterminados. Pero bueno, o sea, eso es lo que hace que pues la obra sea así deslumbrante, ¿no? Y bueno, ahora voy a leer los fragmentos que decía. El primero que voy a leer es sobre los mineros. Este es lo que dice el que es el papá de Enrique, que en la novela es minero. Dice, el oficio, o sea, el oficio de minero, nos hace casi una obligación correr por el mundo, a lo largo del mundo. El minero se diría que tiene un fuego subterráneo que lo empuja siempre más lejos. Una montaña lo expide hacia otra. Jamás habrá terminado de ver lo que hay que ver y a lo largo de su existencia le queda para aprender, siempre para aprender sobre la prodigiosa arquitectura que tiene tan singularmente o que ha tan singularmente fundado y compartimentado las profundidades del suelo sobre el que nosotros ponemos nuestros pies. Es un arte sin edad el nuestro y que se ha expandido muy lejos.
Este arte puede fácilmente, eh, tal como nuestra raza misma, haber caminado con el sol de oriente a occidente y del centro hacia las extremidades. Él ha tenido en todas partes que vérselas con dificultades nuevas y diferentes, y como siempre el obstáculo y la necesidad han empujado al espíritu humano a invenciones expertas. El minero también puede entonces en todas partes aumentar su bagaje de saber y de habilidad eficaz, y así enriquecer su patria de prácticas ventajosas. Le responden: ustedes son casi como astrólogos a la inversa, le dijo el ermita. El ermita es Klingsor, el que se va a convertir en el suegro de um, Enrique. Y bueno, después hay este pasaje que es bastante, bueno, este es más largo, pero aquí nos dice por qué los héroes no inspiran tanto como los poetas. Dice: los hombres de acción, aquellos que están nacidos para los asuntos del mundo, no sabrían comenzar demasiado pronto a estudiar todo por ellos mismos y a aplicarse en ello. Ellos deben pagar siempre o por todas partes con su persona y enriquecer rápidamente su experiencia. Su corazón se debe en cierta forma endurecer al choque de la novedad, a la sorpresa de condiciones nuevas, a la distracción que lleva la diversidad y la multiplicidad de diferentes objetos, puesto que ellos tienen que habituarse a nunca perder de vista su objetivo, incluso bajo la presión de los acontecimientos más considerables, y poseer bastante flexibilidad y habilidad para alcanzarlo, o sea, alcanzar su objetivo. No les es loable librarse a reflexiones silenciosas, ceder a la invitación del pensamiento meditativo. Su espíritu no puede de ninguna forma replegarse sobre sí, y su alma no sabría ser contemplativa. A ellos les hace falta, al contrario, abrirse incesantemente al mundo exterior y poner todo su empeño, su prontitud y su eficacidad al servicio de la inteligencia. Héroes son ellos, aquellos alrededor de quienes confluye y se presionan o se precipitan los acontecimientos, que no esperan más que ser dirigidos y completados. Ellos tienen, estos hombres, el poder de transformar en hechos históricos todos los caprichos del azar, y su vida es una cadena ininterrumpida de acontecimientos a la vez singulares y complejos, eh, sorprendentes, resplandecientes y memorables. No es para nada igual con lo que sucede con los seres recluidos, tranquilos, desconocidos, para quienes el mundo es interior, la acción contemplativa y la vida un secreto y discreto crecimiento de fuerzas del interior. Ninguna impaciencia no los empuja hacia el exterior. Poseer en silencio les basta, y si la escena inmensa del mundo exterior no les inspira ningún deseo de producirse en ellos mismos, ahí es que ellos encuentran el espectáculo suficientemente maravilloso e instructivo para pasar su ocio a contemplarlo. Su único deseo es comprender el espíritu que los separa y los mantiene a distancia, y es esto lo que los ha destinado en nuestro mundo humano a ese misterioso rol de alma, mientras que los otros, es decir, los héroes, representan los miembros de su cuerpo, sus sentidos externos y las fuerzas que se expresan ahí. De los acontecimientos demasiado importantes o demasiado diversos no se harán más que problemas. Una existencia simple es su lote, y les basta con relatos y libros para tener conocimiento de todo lo que aparece en el mundo y saber todo lo que contiene. A veces, pero
muy raramente en el curso de su existencia una aventura puede llevarlos o puede tomarles un pedazo importante de tiempo en el tumulto de su torbellino. Y esto únicamente porque tienen una experiencia precisa, para que tengan una experiencia precisa de la condición y del carácter del hombre de acción. Pero el resto del tiempo, por el contrario, su sensibilidad delicada y su sentimiento sutil tienen ya bastante que hacer con lo que les es más inmediatamente y más ordinariamente puesto bajo los ojos para encontrar en un atajo de la imagen del gran mundo. Y es a cada paso que ellos dan en ellos mismos que hacen los descubrimientos más sorprendentes sobre la esencia y la significación de ese mundo. Ellos son los poetas, esos raros perezosos humanos que atraviesan de tiempo en tiempo los lugares de nuestra morada y en todo renuevan el culto antiguo y venerable de la humanidad y de sus primeros dioses, los astros, la primavera, el amor, la felicidad, la fertilidad, la salud y el humor dichoso. Ellos ya están aquí en posesión de la serenidad del cielo, y como ninguna absurda distracción los atrapa, no hacen más que destilar el perfume de de los frutos terrestres de los que no quieren, sin embargo, comer, sino que indefectiblemente, para no caer indefectiblemente encadenados y esclavos del mundo de aquí abajo. Ellos son libres huéspedes y no libres anfitriones, y su pie de oro no se posa más que apenas, y su presencia hecha hace en todas partes a pesar de ellos, o hace que todos a pesar de ellos abran sus alas. Un poeta se reconoce como un buen rey a la luz y a la dicha que deja detrás de él sobre los rostros, y él es el único que porta a justo título el nombre de sabio. Y cuando uno quiere poner, ponerlo en comparación o compararlo con el héroe, uno se da cuenta de que no es más que raramente que el canto de los poetas, no es raro que el canto de los poetas apele al valor de los jóvenes corazones, pero que jamás, nunca jamás, el espíritu de poesía ha sido despertado en un alma nueva por ningún acto de heroísmo. Y bueno, solo para terminar quería leer algo que me pareció así maravilloso de los himnos a la noche, que es un fragmento bastante, o sea, cortito, que tiene que ver con esto de como el elogio de la noche. Dice, es el segundo de los himnos, o bueno, el que lleva el número 2. Dice, uh, siempre tiene que volver la mañana, el imperio de este mundo no podrá llegar a su fin, una fatal actividad engulle los alientos divinos de la noche que se aproxima. No va entonces nunca nunca va entonces el sacrificio oculto del amor eternamente a quemarse. La luz tiene su tiempo que le es o le fue medido, mientras que el reino de la noche está fuera del tiempo y del espacio, y es la eternidad que el sueño tiene por duración. Sueño sagrado, no vienes más que raramente durante el, la terrestre labor del día para llenar de felicidades, de tus felicidades a los adeptos fieles de la noche. Los insensatos únicamente te desconocen y no saben de ninguna forma o no conocen de ningún
otro sueño más que la sombra que tú em, lanzas por compasión por nosotros al crepúsculo de la noche evidente. Ellos no saben que eres tú quien acaricias así el tierno seno de la Virgen y nos haces de su corazón un paraíso. Ellos no presienten que levantándote con leyendas antiguas, tú avanzas hacia nosotros, abriendo el cielo, y tú llevas la llave que abre las moradas de la beatitud, silenciosa mensajera de infinitos misterios. Y bueno, pues sí, así es Novalis. Muy, muy romántico. Y pues ya, eso es todo lo que quería compartir hoy. Espero que les haya gustado. Y pues si les gustó, pueden dar like a este video. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Pueden compartir mis videos. También pueden seguirme en Instagram. Nos vemos pronto.